Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios, capítulo número 6, gloria a Dios. Efesios, capítulo número 6. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 6, vamos a leer el versículo número 15. Efesios capítulo 6, versículo 15. Vamos a leer la escritura con la bendición de nuestro Padre Celestial. Este texto dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Quiero que lean conmigo, por favor, esta escritura. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, amado Rey. Estamos agradecidos contigo, oh Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y lo que vas a hacer, Señor, aún. Gracias, Señor, te doy por este pueblo, por cada familia representada aquí, Señor eterno, por aquellos que no pudieron venir hoy, Señor, también los bendecimos. Pero oramos, Espíritu Santo de Dios, que tu presencia, Señor, se siga manifestando en cada uno de nosotros conforme a lo que tú tienes preparado, Señor, para este tiempo, Señor. Esta congregación, para esta iglesia, Señor, y para cada uno de nosotros, y para todos aquellos, Señor, que han de venir en el proceso, Señor, de crecimiento y de avanzada de esta congregación. En el nombre de Jesús, te doy gracias por cada corazón que en esta mañana se dispone, Señor, para recibir tu palabra y para hacerla, Señor, conforme a lo que recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, quiero compartir en esta mañana, bajo la dirección del Espíritu Santo, la tercera arma de la armadura en el orden que cita en este texto el apóstol Pablo. Porque esta es la tercera arma de la armadura que está citada aquí en este texto, que tiene que ver con el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Y he titulado esta enseñanza: Ponte el calzado. En su momento nosotros dijimos que el cinturón de la verdad, que es la primera arma que menciona el apóstol aquí, y la coraza de justicia, tienen que ver respectivamente con que se establezca, o con que para que se establezca la justicia se necesita la revelación de la verdad. Por eso está en ese orden. La primera arma es la verdad. O sea, para que se establezca la justicia, que es la segunda arma, se necesita la revelación de la verdad. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, allí dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y él es Cristo. Y Cristo es la verdad. Amén. Entonces dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado por nosotros? El Padre. El Padre lo hizo pecado por nosotros. Es lo que dice Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Entonces Cristo, que no conoció pecado, el Padre lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios el Padre en Cristo. Amén. Entonces, eso quiere decir que para que seamos justicia de Dios, o para que seamos justicia de Dios por la verdad que es Cristo. Porque el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él se reveló a nosotros, o se reveló al hombre como la verdad, ¿cierto? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se revela como la verdad. Y nosotros sabemos que su opositor, el diablo, él es lo contrario. Él es padre de mentira. Juan 8:44, Jesús lo dijo, él es padre de mentira. Es mentiroso desde el principio porque es padre de mentira. Entonces, cuando usted y yo nos entregamos a Cristo, que es la verdad, o cuando conocemos la verdad, inmediatamente recibimos nosotros la justicia, o inmediatamente entramos en justicia. Cuando conocemos la verdad de que es Cristo, entramos en la justicia. Eso que dice 2 Corintios 5:21 que citamos ahora. Somos justicia de Dios en Él. Conocemos la verdad y entramos en su justicia. Lo que dice Romanos 5:1. Justificado, pues, por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando conocemos la verdad, entramos en esa justicia. Somos justificados por la fe. ¿Quién es la fe? Cristo, ¿cierto? Ahí entramos nosotros en justicia. Amén. Ahora, cuando nosotros andamos en justicia, que eso lo dice Lucas 1:75, en santidad y en justicia delante de Él todos los días. A partir de que conocemos la verdad, debemos andar en santidad y en justicia delante de Él todos los días. Lucas 1:75 lo dice. Entonces, cuando nosotros estamos y andamos en justicia, estamos bajo su cobertura. Si andamos en Él, si vivimos en Él, entonces andamos bajo su cobertura, la cobertura de la justicia. Y eso quiere decir que la muerte segunda o la condenación, porque la muerte segunda es la condenación, ya no tiene potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido la vida de Jesús, ya que Él recibió nuestro castigo en la cruz para darnos la vida. Entonces, cuando estamos en la verdad, cuando nosotros estamos en la verdad, entramos en justicia por un derecho legal. Cuando nosotros, repito esto, cuando nosotros estamos en la verdad, inmediatamente entramos en la justicia por un derecho legal, espiritual, que es lo que hace el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Es juzgado por nuestros pecados para que en ese juicio nosotros quedáramos libres del pecado. Entonces, cuando conocemos la verdad por derecho legal, nosotros entramos en justicia. ¿Está claro eso? Eso es doctrina básica. Amén. Estamos en la verdad. Si estamos en la verdad, vivimos en justicia. Entonces, el Padre nos va a ver a nosotros justos. El Padre nos ve justo porque ahora nosotros estamos en Cristo. Él nos ve justo a través del Señor Jesucristo. Por eso nosotros entonces debemos permanecer en la verdad, para que la justicia de Dios siempre nos cubra. Debemos permanecer en la verdad para que su justicia siempre nos cubra. Por lo tanto, no habrá justicia sin verdad. ¿Verdad? Amén. Cuando en un tribunal, hablemos de un tribunal que sea justo, porque hay tribunales que son injustos.
Cuando en un tribunal justo se declara la verdad sobre una persona que está siendo juzgada, entonces en ese tribunal, cuando se declara la verdad sobre la persona que está siendo juzgada, inmediatamente, si se declara la verdad, inmediatamente se tiene que desatar la justicia basada ¿en qué? En la verdad que ha sido consignada o que ha sido declarada. ¿Estamos claros? Entonces, dicho esto, iglesia, creo que nosotros podemos entender, o sea, dicho esto me refiero a verdad, justicia, que son las dos primeras armas de la armadura. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia. Entonces, dicho esto, en ese orden creo que podemos entender nosotros, reitero, ese orden de la armadura de Dios revelada por el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, que empieza diciendo: ceñido vuestros lomos con el cinturón de la verdad y con la coraza de justicia. Escuche esto. El texto dice, o sea, el versículo 13 de Efesios 6 dice: ceñido vuestros lomos con la verdad. El versículo 14, estad firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Verdad y justicia. Y luego dice, número 3, la tercera arma, y calzados con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, observe, las tres armas están resaltadas con tres palabras: verdad, justicia y paz. Amén. ¿Estamos claros? Ok. Ahora, la justicia se establece, como hemos dicho, mediante la verdad. Y la paz llega al corazón del hombre cuando hay verdad y justicia. La verdadera paz llega a nosotros cuando nos encontramos con la verdad, porque nos cobija la justicia. Inmediatamente entramos en paz. Amén. Por ahí hay una entidad que se llama justicia, verdad y paz. Justicia, verdad y paz. Así se llama. O sea, están de acuerdo a esta escritura y lo declaran sin saber lo que significa eso. Porque ellos están buscando una paz humana, una paz de libertad de un conflicto, cuando no hay paz en el corazón. Pero si hay conocimiento de la verdad de Cristo, enseguida entra la justicia y va a haber paz. Pero no hay paz externa, sino hay paz interior. Amén. No la va a haber. Por eso no ha funcionado. No ha funcionado. Y no va a funcionar así, nada más, hasta que el hombre no se arrepiente y se convierta a Cristo Jesús. ¿Está claro eso? Ok. Bueno, entonces, he dicho que la justicia se establece mediante la verdad y la paz llega al corazón del hombre cuando hay verdad y justicia. Muy bien. Ahora, el texto que sigue de Efesios, que es el versículo 15 que leímos ahí, dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cierto? El contexto de este texto es Romanos capítulo 10, versículo 15. Romanos 10, 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los que, los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, quiero que identifique esto. Efesios 6, 15 dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Romanos 10, 15 dice, la última parte de este texto: cuán hermosos son los
pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí debemos preguntarnos como iglesia, Señor, ¿cómo estás viendo mis pies? Porque el texto dice, cuán hermosos son los pies, ¿cierto? Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, Señor, ¿cómo están mis pies? O sea, no piense que es que no se ha hecho el pedicure. No piense eso. Piense en otra cosa. Eso no se refiere a eso. Señor, ¿cómo están mis pies? Ahí están, mis uñas están sucias porque no me he hecho el pedicure. No, olvídese de eso en este momento. Vaya un poco más allá, o vayamos un poco más allá. Señor, ¿cómo están mis pies? O ¿cómo están mis pies ante esta verdad? Ante esa verdad, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cómo están mis pies, Señor? Entonces, de acuerdo con esto, los pies tienen un papel fundamental para la iglesia en la conquista espiritual de las almas. Nuestros pies juegan un papel fundamental en la conquista espiritual de las almas para el reino de Dios. Entonces, en primer lugar, según esta arma de la armadura, debemos entender nuestra asignación como iglesia. ¿Cuál es nuestra asignación como iglesia? Ser los pies de Cristo. Según esta arma de la armadura, tenemos que entender eso, que somos los pies de Cristo, porque nosotros debemos saber algo muy importante, y es que la armadura que menciona aquí el apóstol Pablo es Cristo. Cuando usted lee las armas de la armadura, usted está viendo a Cristo ahí claramente. ¿Por qué? Porque la primera arma dice, ceñido vuestro lomo con la ¿qué? No, ceñido vuestro lomo con la ¿qué? Con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Vestido con la coraza de... ¿Y quién es la justicia? Cristo. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la ¿qué? De la paz. ¿Y quién es la paz? Cristo es la paz. El escudo de la fe. ¿Y quién es la fe? El yelmo de la salvación. ¿Y quién es la salvación? Cristo. La espada del Espíritu. Tomen la espada del Espíritu. ¿Y quién es la espada del Espíritu? Cristo, porque Cristo es la palabra, el verbo. Entonces, si usted mira la armadura, usted está viendo ¿a quién? A Cristo Jesús. O sea, eso quiere decir, en segundo lugar, número 2, que cuando nos vestimos con la armadura, nos vestimos de Cristo. Cuando nos vestimos de la armadura, nos estamos colocando el vestido del Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, por eso, al venir a Cristo, la armadura se va a convertir en el traje de nuestra vida. Cuando usted llega a Cristo, cuando llegamos a Cristo, la armadura se convierte en el traje de toda nuestra vida, que siempre debemos mantener. O sea, que debemos nosotros permanecer vestidos ¿de quién? De Cristo. Todos los días tenemos que permanecer vestidos de Cristo. Por eso la armadura no es un arma que yo me quito y me pongo. No, porque en ese caso estaría diciendo que yo me desvisto de Cristo para hacer lo que yo quiera. No, yo siempre debo estar vestido de Cristo para hacer la voluntad ¿de quién? De quien estoy vestido, de Cristo. Amén. Entonces por eso nunca me debo quitar la armadura. O nunca debo de decir, bueno, ahora me voy a poner la armadura. No, bueno, puede suceder en un momento de guerra espiritual, pero debemos tener conciencia que nosotros nunca debemos quitarnos la armadura porque estamos vestidos del Señor Jesucristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, Cristo me representa cuando tengo su vestido. Amén. El que aparece es Cristo, no yo. Amén. ¿Estamos claros, iglesia? Entonces el vestido de Cristo va a pesar en el mundo espiritual
y por consiguiente en el mundo natural. Si estoy vestido de Cristo, ese vestido pesa en el mundo espiritual, porque Cristo me representa. Estoy vestido de Cristo. Entonces ese vestido va a ser impenetrable. El vestido de Cristo es impenetrable. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si usted ha tenido un encuentro con la verdad, que es el Señor Jesucristo, y viene un insensato a decirle que usted puede vivir como usted quiere, como usted le da la gana, porque ya usted es salvo, porque ya usted está en la gracia, y viene y le cita textos bíblicos acomodados a su mentira mezclada con verdad. Cuando usted escuche esa mentira mezclada con verdad y usted ha tenido un encuentro con la verdad, entonces eso no le va a hacer efecto a usted. ¿Por qué? Porque usted precisamente está vestido de la verdad o completamente de Cristo, y eso no va a penetrarle. Pero aquel que le penetra una falsa doctrina estando supuestamente en Cristo, quiere decir que nunca se ha vestido de Cristo. Amén. No, ha vivido un evangelio mentiroso o una vida cristiana mentirosa, porque Cristo realmente no está en él. Cuando estamos vestidos de Cristo, todo lo que escuchamos, o sea, cualquier barbaridad en contra de la palabra, eso no hace mella en nosotros, porque estamos con la armadura. Por eso se llama armadura. No penetra. Amén. Repele toda obra de las tinieblas y toda mentira del diablo. Entonces, cuando estamos vestidos de la armadura de Cristo, ningún dardo del enemigo, ninguna obra de Satanás nos hará mover del pensamiento de Cristo Jesús. Reitero, el texto de Efesios 6:15 dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Eso quiere decir tres cosas. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Lo primero que quiere decir es que cuando nosotros hacemos esto que dice el texto, o sea, ¿qué dice el texto? Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando practicamos eso, cuando hacemos eso, nosotros estamos, escuche bien, número uno, estamos estableciendo el reino de Cristo en el corazón de las personas. O sea, quiere decir que estamos conquistando territorios. Amén. Estamos conquistando territorios que el diablo ha ocupado y serán entonces ahora ocupados por el reino ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, calzado los pies con el evangelio, con el apresto del evangelio de la paz, quiere decir que estamos estableciendo el reino de Cristo en el corazón de las personas. Número dos, quiere decir que debemos estar listos, dispuestos para anunciar el mensaje poderoso de Cristo. Por eso dice, el apresto del evangelio de la paz. Apresto quiere decir estar dispuesto, ser diligente. Cálzate diligentemente con ese evangelio para anunciarlo a otros. Estar dispuestos, listos para eso. Mire, me llama la atención que Daniel capítulo 10, versículo 12, dice que cuando Daniel dispuso en su corazón a humillarse delante de Dios, dice que inmediatamente esa disposición hizo que viniera la respuesta de Dios. O sea que ni siquiera Daniel había hablado, sino que Daniel, simplemente con la disposición que él tenía de ayunar 21 días y de clamar a Dios, inmediatamente Dios vio el corazón y dice el ángel que se le aparece: cuando tú te dispusiste, inmediatamente la respuesta vino. Amén. Y usted sabe el resto, solo que hubo un principado que se opuso
y ahí estuvo la batalla, pero Dios le dio la respuesta. Amén. Entonces, cuando nos disponemos, cuando decimos, estoy dispuesto a hacer esto, a cumplir con esta orden de Dios de llevar el evangelio de Cristo, cuando usted se dispone, entonces el Señor ve esa disposición y usted cuando lo empieza a hacer, el Señor, el Espíritu Santo le va a dar palabra a usted. Su boca se va a abrir sola, va a quitarse el miedo, el temor, porque el Señor está viendo la disposición. Entonces, cuando habla de apresto del Evangelio de la Paz, en segundo lugar está hablando de estar listos, de estar dispuestos a anunciar el mensaje poderoso de Cristo. Número 3, quiere decir, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Número 3 quiere decir lo que ya dijimos, que nosotros somos los pies de Cristo. Somos los pies de Cristo. Y los pies de Cristo, ¿ustedes creen que los pies de Cristo eran diligentes? Oídos despiertos. Los pies de Cristo eran diligentes. Amén. Entonces, nuestros pies, si estamos vestidos con ese calzado, van a ser diligentes. Por eso, Isaías 62 dice en adelante, o 61 en adelante, creo que es 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová el Señor, y dice, y me ha enviado a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Me ha enviado a predicar el año de la buena voluntad del Señor. O sea, ahí está hablando del Señor, de que Él vino a predicar su evangelio, su mensaje. O sea que los pies de Cristo eran bien diligentes. Por eso, cuando Él estaba con los apóstoles o con los discípulos, Él les decía, bueno, vamos a predicar a Capernaum. Ahora vamos a la región de Gadara. Ahora vamos a las regiones donde no hemos predicado. Si usted ha leído los evangelios, encuentra cuando dice, vamos a las regiones donde no hemos predicado. O sea, el Señor quería ocupar todo territorio donde Él no había ido. Amén. ¿Para despojar a quién? Al diablo, al enemigo, de los corazones de aquellos que estaban cautivos. Entonces, los pies de Cristo fueron diligentes. Los pies de Cristo ocuparon territorios. Ahora, pregunta, ¿son nuestros pies buenos representantes de los pies de Cristo? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Son nuestros pies buenos representantes de los pies de Cristo? ¿Estamos ocupando territorios? ¿Estamos ocupando territorios? ¿O estamos permitiendo que el enemigo ocupe ilegalmente esos territorios o esas casas o esas familias? ¿Estamos permitiendo eso? No debemos permitirlo si somos los pies de Cristo. Amén. No debemos permitirlo si somos los pies de Cristo. Ahora, escuche, ¿por qué esta arma de la armadura incluye los pies si lo que nosotros usamos fundamentalmente para predicar es la boca? ¿Cierto? ¿Por qué incluye los pies si lo que usamos fundamentalmente es la boca? ¿Por qué no dice, estén listos para abrir su boca y prediquen el evangelio de salvación, sino que dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz? ¿Por qué los pies? Número 3, y aquí cito el tercer principio, número 3, los pies están relacionados con la palabra reino. Recuerde que lo primero que dijimos que significa calzado los pies con el evangelio de la paz es que nosotros, cuando hacemos eso, estamos estableciendo ¿el qué? El reino de Dios en el corazón de las personas. Entonces, los pies están relacionados con la palabra reino. La palabra reino viene del griego basileia, o basilea como se está ahí, pero se le puede leer basileia. Basileia significa territorio o reino gobernado por un rey.
Basileia o reino es un territorio que está gobernado por alguien o por un rey. La raíz de la palabra Basileia es basis. ¿Qué significa basis? Significa caminar, paso. Es decir, que basis significa pie. O sea que reino en su raíz de la palabra significa pie. Eso significa reino. Significa pie. Así que escuche por favor. Eso quiere decir, de acuerdo a esta definición etimológica de la palabra reino, quiere decir que un rey gobierna sobre un territorio que ha pisado. Un rey gobierna sobre un territorio que ha pisado, que tiene pisado bajo su dominio. Amén. Y quiero que leamos Zacarías 14:4 y el versículo 9. Zacarías 14:4 y el versículo 9. Miren lo que dice este texto del Señor Jesús cuando Él venga por segunda vez. Dice, y se afirmarán sus ¿qué? Sus pies, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Es lo que llaman los estudiosos el valle de Megiddo, cuando el Señor venga por segunda vez, que viene a salvar al pueblo de Israel. Él pone sus pies sobre aquel monte, dice, y se va a abrir. Y el versículo 9, ¿qué dice? Miren lo que dice el versículo 9 de este capítulo 14 de Zacarías. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Escuche, Él pone sus pies sobre el monte de los olivos, y este texto termina diciendo que será rey sobre toda la tierra. O sea, es cuando el Señor ya venga por segunda vez que va a convertirse en el rey soberano de toda la tierra. Amén. Por eso entonces cuando hablamos de reino, cuando hablamos de Basileia o de base, está hablando de un rey que gobierna sobre un territorio que ha pisado, que tiene dominado. Y eso va a ser el Señor Jesús cuando venga. Finalmente va a gobernar sobre todo. O sea que va a ser aniquilado el anticristo, y todos sus secuaces van a ser eliminados, y Él va a reinar por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Número 4. Pisar es el mayor acto de dominio. Pisar es el mayor acto de dominio. No se puede dominar sin pisar. ¿Usted alguna vez ha dicho, voy a pisar esto, lo tengo pisado? ¿Sí? Voy a pisar esto porque creo que esto es mío. Amén. Pisar es el mayor acto de dominio. No se puede dominar sin pisar. No se puede dominar sin pisar. Ahí hay dos textos que son Josué 10:16 al 18. Y Josué 10:22 al 25. Ese acto espiritual de pisar está ejemplificado en ese texto, en Josué 10, 16, 18. Ahí está ejemplificado. O sea, cuando Josué invade el territorio de 5 reyes y toma aquel territorio. Josué invade el territorio de 5 reyes y toma dominio sobre aquel territorio. Entonces quiero que leamos este texto, versículos 16 al 18 dice, y los 5 reyes huyeron. O sea, cuando Josué entró a conquistar ese territorio, porque aquí está hablando de la conquista del pueblo de Dios, de las tribus, sobre la tierra que estaba poseída por los amorreos. Entonces, estos 5 reyes amorreos, cuando Josué entra con el pueblo, con el ejército, dice que huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Versículo 17 dice, y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. El 18 dice, entonces Josué dijo, rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. O sea, que quedaron encerrados los reyes. No podían salir porque una cueva tenía una sola puerta, ¿cierto?
no había puerta trasera. Así que ahí quedaron esos 5 reyes atrapados. Ahora, el texto que sigue del versículo 22 al 25, mire lo que dice, Josué 10, 22 al 25, dice, entonces dijo Josué, abran la entrada de la cueva y saquen a esos 5 reyes. Versículo 23, y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, el rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmud, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Versículo 24 dice, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre el cuello o sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y el versículo 25 dice, y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis. El Señor le está diciendo, no temáis ni os atemoricéis. Tienes que ser fuerte y valiente. ¿Está tomando esa palabra? No temas ni te atemorices. Tienes que ser fuerte y valiente, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos, contra los cuales peleéis. Amén. Qué tremendo, ¿cierto? O sea que Josué estaba haciendo un acto, cuando él dice, pongan el pie sobre el cuello de ellos, Josué está hablando de un acto profético. Porque aquí lo dice claramente en este texto. Pero ahora hago énfasis en eso aquí. O sea, que Josué está haciendo ese acto profético, demostrando que tiene dominio completo sobre el enemigo. Por eso dice, no teman ni se atemoricen, porque así hará Jehová. O sea, un acto profético. Así hará Jehová a todos vuestros enemigos con los cuales peleéis. O sea, ustedes no tienen que temer a ningún enemigo que se levante contra ustedes, porque ese enemigo ya ha sido vencido. Amén. Ahora quiero hacer énfasis en esto para que me puedan comprender el mensaje que el Señor nos quiere dejar en esta mañana y qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros como iglesia. Amén. ¿Está listo? Amén. Bueno, solamente 3, pero yo sé que todos en el corazón dijeron que sí. Gloria a Dios, lo creo en el nombre de Jesús. Ahora Jesús, escuche esto. O la palabra Jesús en el Nuevo Testamento es la palabra griega para Josué en el Antiguo. O sea que Jesús es Josué. Yeshua es lo que quiere decir en hebreo. Josué es Jesús en griego. O sea, Yeshua en hebreo. ¿Se ha escuchado Yeshua Amasía? Eso es Jesús. Está hablando de Josué. Jesús significa Salvador. Josué significa Salvador. ¿Estamos claros? Entonces, Josué es un prototipo de Jesús. Josué del Antiguo Testamento es un prototipo del Señor Jesús. Entonces, como Josué del Antiguo Testamento ya había derrotado a sus enemigos, y el Josué del Nuevo Testamento, Jesús, ya ha derrotado al enemigo con su muerte en la cruz del Calvario. O sea, quiere decir para nosotros, iglesia, que el diablo ya está derrotado. Amén. Porque Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Colosenses 2:14 al 15. Colosenses 2:14 al 15. Miren lo que dice Colosenses 2:14 al 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio el Señor Jesús y la clavó en la cruz del Calvario. Versículo 15 dice, y despojó a los principados, despojó a las potestades, los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos allí mismo en la cruz del Calvario. O sea que ya el enemigo está derrotado. Y eso fue lo que hizo Josué. Por eso, o sea, nos preguntamos, ¿por qué Josué le dijo a sus guerreros que pusieran el pie sobre el cuello de el enemigo si ya los había derrotado? O sea, Josué lo que nos quería enseñar es lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario.
Por eso no debemos temer al enemigo cuando sucedan cosas en contra de nosotros, porque el enemigo ya está derrotado. Amén. Tenemos que creer en esa palabra de la obra de la cruz del Señor Jesús. Ahora, nosotros estamos siendo entrenados por Josué para mantener sus pies sobre el cuello de nuestros enemigos. Amén. Escuche, somos vencedores porque el enemigo fue vencido, fue derrotado. El Josué del Nuevo Testamento, al igual que el Josué del Antiguo Testamento, ya derrotó al enemigo. Pero la iglesia, nosotros debemos aprender a dominar al enemigo o a mantener el pie sobre el cuello para que no vaya a resurgir. Debemos aprender eso, porque sabemos que está derrotado, pero muchas veces nos dejamos intimidar por el diablo, ¿sí? Y salimos corriendo muchas veces. Pero si entendemos esta verdad en el Espíritu y si nos apropiamos de ella, entonces nosotros debemos aprender que al enemigo hay que mantenerle el pie puesto sobre el cuello para que no resurja. O sea, no debo dejarme doblegar por las obras de la carne, ni por el ego, ni por el yo, ni por ninguna otra cosa, sino mantenerme firme, manteniendo al enemigo pisado. Amén. Que eso no vaya a resurgir en nosotros. Las cosas viejas no resurjan en nosotros porque tenemos al enemigo pisado. Entonces, escuche esto. Nuestra misión de anunciar las buenas nuevas de salvación, tiene que ver con calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Para qué? Para que así nosotros mantengamos nuestro pie puesto sobre el cuello del enemigo, y eso significa dominar, eso significa pasar y no dejar que el diablo siga dañando familias con sus ideologías malvadas e infectando la sociedad. Amén. Tenemos que tenerle el pie pisado, el cuello pisado al enemigo con nuestros pies, porque el enemigo, el diablo, teme nuestras pisadas. Amén. Porque el Señor Jesús lo dijo: hollaremos o pisaremos serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal, y nada nos dañará. Amén. Hollaremos. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros ponernos firmes creyendo en la palabra de Dios. Ahora, esta tercera arma de la armadura, yo quiero que no se quede simplemente en el conocimiento. El texto dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo están mis pies ante esta verdad? ¿Cómo está viendo el Señor mis pies? El Señor con esta palabra nos dice que si has venido a mi reino, debes ser mis pies. Si has venido a mi reino, debes ser mis pies. ¿Dónde? Aquí en la tierra. O sea, como dicen por ahí, debo tener como hijo de Dios los pies puestos sobre la tierra. Amén. ¿Usted no ha escuchado que hay personas que le dicen: hey, polo a tierra, ¿cierto? Porque la persona está como en el aire, ¿cierto? Entonces, así, parece que hay creyentes así como en el aire. Como, hey, iglesia, polo a tierra. Tú eres los pies de Cristo. Amén. ¿Dónde están tus pies? ¿Dónde estás pisando? ¿Qué estás haciendo con esos pies? El Señor, cito este otro texto de Josué, cuando el Señor llamó a Josué para que él fuera con las tribus de Israel a conquistar lo que el enemigo estaba ocupando, aquellos territorios. Mire lo que el Señor trajo a Josué
frente a aquellos que todavía no habían conquistado nada. Josué capítulo 18, versículo 1 al 3. Josué 18, 1 al 3. Mire lo que dice. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Escuchen eso. Pero no me voy a tener ahí, pero eso tiene algo muy importante. Pero habían quedado de los hijos de Israel, ¿cuántas tribus? 7. O sea, más de la mitad. ¿Qué había pasado con ellas? Las cuales aún no habían repartido su posesión. Versículo número 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestro Padre? ¿Hasta cuándo van a ser negligentes para poseer? ¿Por qué Josué les dice a estas 7 tribus eso? Porque las 7 tribus restantes se habían acomodado a la conquista de las otras 5. O sea, las 7 que no habían conquistado estaban viviendo del pan ajeno. Estaban viviendo arrimado a las que ya habían conquistado territorio. O sea, que eran tribus que se habían, ¿qué? Exactamente, se habían acomodado. Estaban todavía viviendo como habían venido de Egipto. No tenían nada. Cuando ya Dios le había dicho, yo les he entregado esa tierra que fluye leche y miel. O sea, ustedes es para que estén en abundancia. ¿Por qué están de arrimado? ¿Por qué están alquilados aquí cuando deben tener tierras en abundancia? ¿Hasta cuándo van a ser negligentes para poseer la tierra que ya yo les he dado? O sea, ya la tenían de su lado consignada. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Moverse, entrar y poseer esa tierra. Entonces, observe el cuestionamiento de este versículo número 3. El Señor, y aquí entro con la iglesia de remanente de fe y amor. El Señor a nosotros. Le voy a recordar una palabra que Dios nos dio el 28 de enero de este año a través de la profeta Sandra Arias, el día de las primicias. Y le dije al hermano Jorge que me sacara el pedacito de la palabra que Dios nos dio para que podamos nosotros conectar con lo que Dios quiere que hagamos nosotros como iglesia y no estemos ahí todavía esperando un cumplimiento cuando nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Mire lo que dijo el Señor, escuche. Nos compete a todos esto. Solamente el pedacito de lo que el Señor dijo, por favor. Ahí está. ¿Quedó grabado? Aunque el hombre tenga los contarios, yo creo que no ¿Está oyendo lo que dijo? hay gente que dice, pero si todavía se equivocó, me está viendo mal. Porque si usted mira en ese momento, este talón está a punto de reventar. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Amén. ¿Sí escuchó lo que dijo? ¿Qué dijo? ¿Alguien me dice lo que dijo? O sea que este lugar iba a estar lleno, ¿cierto? Exactamente. El Señor dio una palabra ahí. Amén. Que Él quiere que salgamos de aquí a un territorio más grande. Que este lugar quedaba pequeño.
y tendríamos que salir de aquí. La pregunta es, ¿qué ha pasado entonces? ¿Por qué no se ha cumplido lo que el Señor dijo? Yo le pregunté, Señor, eso precisamente. Señor, ¿por qué no se ha cumplido la palabra que tú dijiste el 28 de enero de este año 2024 a través de la profeta Sandra Arias? Porque yo la tengo presente aquí y el Señor me devolvió la pregunta. Porque si usted lee los evangelios, usted se da cuenta que cuando al Señor le hacían una pregunta, Él respondía con una pregunta. ¿Cierto que sí? Señor, ¿daremos tributo al César o no? ¿De quién es esta moneda? ¿Cierto? Él siempre respondía con una pregunta. Y el Señor me respondió con una pregunta. Cuando yo le dije, Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta palabra no se ha cumplido? Y el Señor me dijo, ¿y qué han hecho ustedes? ¿Qué han hecho ustedes para que mi palabra se cumpla? Y yo le dije, Señor, nada. Y el Señor me dijo, ¿y entonces? Esa es la pregunta. Entonces, escuche, esta palabra que estoy trayendo en esta mañana es para toda la iglesia, porque los que no vinieron hoy no se van a salvar, téngalo por seguro. Los que no vinieron hoy no van a decir, me salvé. No, no se van a salvar, porque la palabra es para toda la iglesia, todo el que hace parte del remanente de fe y amor. Y escuche, cuando el Señor me dio esta palabra, o que yo le preguntaba al Señor por la palabra que Él quería que ministrara, porque recuerde que estábamos trayendo una serie acerca de una zarza sin fuego es común. Entonces ya terminamos la serie y vino el retiro, y en ese descanso yo le preguntaba al Señor, Señor, bueno, ahora qué viene, Señor, a continuación para nosotros, porque ya terminamos esa serie. Y el Señor, mientras oraba, el Señor me dijo, o sea, cuando digo me dijo, no quiero decir que me dijo, Ever, aquí estoy, te voy. No, o sea, quiero que me entienda. Me dijo en mi espíritu, me dijo, retoma por donde dejaste el tema de la armadura para que escribas el tercer libro. Yo dije, santo Dios. Y yo sabía por dónde había quedado. Por eso no fui a buscar, a revisar por dónde había quedado. Yo sabía que había quedado, cuando empecé a enseñar sobre la armadura, por la segunda arma, la coraza de justicia. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo. Quedamos por la segunda arma. Entonces dije, la segunda arma, por ahí quedamos. O sea que lo que viene es la tercera arma de la armadura, el calzado del apresto del evangelio de la paz. Dije, listo, Señor. Pero no conforme con esto, le quiero decir esto para que entendamos que lo que hacemos no es porque se nos ocurrió. No conforme con esto. Este viernes que pasó, hubo culto unido de las iglesias de Dos Quebradas, de las cuales, del culto del cual usted no asistió, porque no pudo ir. Bueno, lo voy a justificar, no pudieron ir. Solamente fui yo solo. El culto unido de las iglesias de Dos Quebradas fue este viernes, ustedes no pudieron ir. Pero aquí voy a abrir un paréntesis. El último culto de este año va a ser aquí, de las iglesias unidas de Dos Quebradas, va a ser aquí. Y le quiero exhortar desde ahora para que usted esté en ese último culto que va a ser el 29 de noviembre. O sea, el último viernes de noviembre, para que lo vaya teniendo en cuenta. A las 7 de la noche. Son solamente 2 horitas. Y si acaso 2:30 si nos extendemos un poquito. O sea que estaremos de 7 a 9:30 aproximadamente. El 29 de noviembre es el último servicio unido. Le exhorto para que esté ese día donde habrá palabra, adoración, oración de intercesión, unidos como iglesia. O sea, el Señor nos está invitando a la unidad en el espíritu como iglesia. Amén.
Cierro paréntesis. Entonces, cuando yo iba caminando para tomar la buseta este viernes que pasó para dirigirme al culto unido, yo le decía al Espíritu Santo, por favor, quiero que me confirmes la palabra de este domingo. Confírmame, por favor. Y yo tenía ganas de ir al servicio. O sea, les confieso que no había tenido tantas ganas de ir a un servicio unido como este viernes que pasó. Y yo me dirigía allí, y cuando llegué allí, al culto unido que estaba sentado detrás, casi la última silla, llegó el pastor Klinker, que usted lo conoce, algunos lo conocen, y me dijo, pastor, el pastor que venía a predicar salió diciendo que no le confirmamos y no va a venir. Yo le dije, ¿cómo así? Sí, no va a venir. Y entonces le dije yo, entonces me quedó mirando y me dijo, para que predique usted. Y yo me lo quedé viendo y yo le dije, yo no voy a predicar. Y entonces él se rió y yo también, soltamos la risa y yo le dije, no voy a predicar, porque yo vine igual a recibir hoy. Entonces él ya se fue para allá y después me tocó el hombre y me dijo, bueno, está bien, yo predico y usted ora después. Ahora está bien. Entonces, cuando ya llegó la hora de la palabra, ahí el Señor se glorificó. Porque el pastor, la palabra que usó fue Josué 18, del 1 al 5. Esa que acabamos de leer ahorita. Josué 18, donde habla, el Señor toma a Josué y cuestiona a los hijos de Israel y dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes para poseer la tierra? Y empezó la enseñanza y nos confrontó el Señor con la palabra, con ese texto, así como Josué confrontó a estas 7 tribus que habían quedado como acomodadas, ¿cierto? Allí esperando que, no sé, esperando que Dios viniera y los transportara y les dijera, bueno, aquí los pongo en la tierra de los amorreos, ya yo los eché fuera, así que ya ustedes están, ay Señor, gracias, eso era lo que yo quería, Señor. No, eso no era, porque cuando Dios declara una palabra, entonces yo debo estar atento a esa palabra para ver cómo yo voy a trabajar sobre el fundamento de la palabra profética para que esa palabra se cumpla. Y por eso muchas palabras no se cumplen y muchos creyentes tienen el descaro de reclamarle a Dios y hasta nosotros también nos reclaman. ¿Y por qué no se ha cumplido la palabra que Dios nos dio o que Dios me dio? Entonces la pregunta es, ¿y usted qué hizo para que se cumpliera? Porque Dios da una palabra, pero nosotros tenemos que hacer también que esa palabra se cumpla, porque nosotros no estamos muertos, ¿cierto? Estamos vivos, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios quiere que nos movamos. Así que Josué confronta a estas 7 tribus y les dice eso, ¿hasta cuándo ustedes se van a quedar allí esperando? O sea, quizá estas 7 tribus se preguntaban también, Señor, bueno, y tú nos dijiste que íbamos a conquistar esas tierras, Señor, ¿y qué ha pasado ahora? Todavía estamos aquí, todavía mira que le estoy pagando el arriendo aquí a mi vecino, Señor, y él disfrutando y el Señor, pero este descarado, sin vergüenza, ¿y qué es lo que vas a hacer tú? ¿Cierto? Yo creo que ellos descaradamente preguntaban así. Entonces Josué los exhorta y les dice eso. Ahora el Señor nos cuestiona a nosotros también y nos dice, ¿hasta cuándo esperarán para hacer que mi palabra se cumpla? ¿Hasta cuándo vamos a esperar para que la palabra del 28 de enero de este año se cumpla? Porque ya yo hablé, dijo el Señor. O sea, ¿o hasta cuándo esperarán para conquistar un nuevo nivel? ¿Hasta cuándo van a esperar para conquistar ese nuevo nivel? Lo que dijo la pastora, salir de este territorio y conquistar otro territorio más amplio. ¿Hasta cuándo? Mire,
cosas, escuche, hay cosas que no van a venir hasta que nosotros no vayamos y las busquemos. Amén. Usted no las puede esperar, no, usted tiene que salir, o sea, tenemos que salir. Amén. Así es, ser diligente. O sea, si tú estás esperando una bendición, ay, espera y espera y espera. No va a venir hasta que usted no se mueva, porque hay cosas que no van a venir si no vamos a buscarlas. Por eso Jesús dijo en Mateo 7:7, buscad y hallaréis. Amén. Llamad y se os abrirá. Amén. Entonces, si no lo hacemos, si no tocamos, si no buscamos, no vamos a encontrar iglesia. Así que estas siete tribus que estaban allí acomodadas, fueron confrontadas por Josué. Estas 7 tribus tenían una mentalidad de esclavo. Porque el esclavo es el que dice, yo no puedo, no tengo forma de salir de aquí estoy ya sometido a esta esclavitud, aquí muero. O sea, el esclavo es el que dice, no puedo. Recuerde que en Números 13, cuando mandaron a los 12 espías, 10 dijeron, la tierra es buena, pero no podemos conquistarla, porque ellos son más grandes que nosotros. Entonces fue cuando se levantó Josué y Caleb, que tenían una mentalidad de conquista, y le dijeron, no señor, nosotros podemos más que ellos. Sí, es cierto que son más grandes, es cierto eso, pero nosotros, dijeron, con nosotros está Jehová. Y si está con nosotros, entonces vamos a conquistar ese territorio. O sea, tenían mentalidad de conquista. Y el pueblo se les vino encima. Pero ellos no se dejaron por el pueblo, porque ya no eran los 10, sino era todo el pueblo. ¿Se acuerdan? Todo el pueblo, pero ellos, no señor. Se levantaron y dijeron, vamos a conquistar ese territorio. Amén. Mentalidad de conquista, y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces, Dios nos llama hoy a nosotros a tener mentalidad de conquista, no conformista, no Señor, aquí nos quedamos, así estamos. No, mentalidad de conquista. El Señor nos llama hoy a hacer que las cosas pasen y no ver cómo pasan las cosas. No. Tenemos que ser parte de aquellos que hacen cómo las cosas van a suceder, porque tomamos acción sobre esa palabra que Dios nos dio. Así que el Señor hoy nos desafía a nosotros para ser útiles en su obra, para que su palabra se cumpla, o sea, para que esa palabra se cumpla en nosotros si nosotros tomamos el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Así que escúcheme en esta hora. Usted va a recibir una bendición. Porque va a ser parte de esta gran bendición de Dios de conquista. ¿Tiene mentalidad de conquista? Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que me dijo el Espíritu Santo que hiciéramos? Nos dijo, ahí tienes un montón de libros en la oficina. Yo dije, sí, Señor. Bueno, vas a coger esos libros y le vas a entregar un libro a cada hermano, a cada creyente. O sea que usted va a recibir un libro. ¿Qué va a hacer con ese libro? No es para que lo venda, no. Ese libro es una herramienta de evangelismo. O sea que usted, como tiene una mentalidad de conquista, una mentalidad de reino, como usted es luz, como usted es sal de la tierra, como usted es rey y sacerdote, entonces el Señor le está diciendo, bueno, ¿no sabías de pronto cómo hacerlo? Aquí te doy una estrategia, y esta es la estrategia.
usted va a recibir ese libro y usted le va a orar al Señor para que el Señor le diga a qué persona usted le va a entregar el libro para evangelizarlo con ese libro. Si usted quiere, le dice, si quiere, leemos el libro juntos y lo estudiamos. Y yo te explico lo que tú no sepas, lo que no entiendas, te enseño. Y cuando usted empiece a hablar, el Señor le va a dar más. Esa persona, usted entonces va a permitir a través del Espíritu Santo que llegue a Cristo. Y usted va a establecer el reino en esa persona. Y entonces usted va a ser parte de aquellos que el Señor un día le diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reino de tu Señor. Amén. Eso es, iglesia. ¿Usted quiere escuchar eso algún día? Pero si usted sube ahí, el Señor le dice, ¿y qué hiciste? Ay, Señor, era que me daba pena. Señor, tú sabes, Señor. Ay, Señor, tú sabes. No, te está dando herramientas. O sea, si no sabías cómo entrar, aquí hay un libro. Está completamente nuevecito, no tiene ninguna barrota, no está nuevo el libro completamente. Lo va a usar como herramienta para llevar el evangelio de Cristo. Si usted se gana esa persona para Cristo, entonces aquí no vamos a caber. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer. Así que, por favor, hermano Gier, entregue ese libro en este momento y yo voy a hacer una oración. Yo voy a hacer una oración por usted, recordando 4 palabras que el Señor nos dio hace un tiempo. 4 palabras que el Señor nos dio. ¿Dónde está Mayri? Gloria a Dios. Me acompañan por acá con el piano y la batería. Gloria a Dios. Reciba el libro en el nombre de Jesús y se va a colocar de pie. Escuche esto. Usted va a acceder a esos territorios que están ocupados por el enemigo para libertar a los cautivos y ¿tener qué? Tener dominio, porque usted es luz y sal de la tierra. Amén. Ahora, quiero que levante una mano con el libro y la otra póngase en el corazón y cierre sus ojos que yo voy a orar por usted. Amado Padre Celestial, poderoso Señor, hoy, Señor, tu iglesia toma el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Y dígaselo ahí donde está. Señor, me calzo con el calzado tuyo, porque soy tus pies, Señor, en esta tierra. Tengo los pies sobre la tierra, Señor, para conquistar los territorios que ya tú nos has entregado, porque el enemigo ya está vencido, Señor. Y tú pones palabra en mi boca, Señor, y tú me das, Señor, más de lo que yo creo, Señor, para que un alma te conozca, Señor, para que una vida, Señor, te alcance, para que aquel que está cautivo sea libre. Dígale, Señor, quiero ser ese instrumento tuyo, Señor. Quiero ser un instrumento de ensanchamiento, un instrumento de conquista, Señor, porque tengo mentalidad de conquista, Señor. No tengo mentalidad de esclavo. Dígale, Señor, tengo mentalidad de conquista. Y en el nombre de Jesús, yo quiero ser parte, Dios mío, Señor, de la extensión de tu reino. Porque tu palabra dice, Señor, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, Señor. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y tu palabra dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y yo quiero hacer que en el cielo haya fiesta, Señor. Que el cielo se goce, Señor. Porque un pecador, Señor, se va a convertir. Pero escuche esto. Si una persona se convierte, una familia se va a convertir. Porque Dios es Dios de familia.
Y si usted le habla a uno, una familia se va a convertir. O sea que no es uno solo, es una familia. Son generaciones que usted va a alcanzar para el Señor, en el nombre de Jesús. Así que el Espíritu Santo te quiere empoderar en esta mañana, con denuedo, con autoridad, en el nombre de Jesús. Recibe el denuedo, recibe autoridad de Dios, autoridad del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para llevar la palabra de Cristo, para que la luz de Cristo alcance a aquellos que están en tinieblas. Y la palabra de Dios dice en Isaías 54: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a mano derecha, te extenderás a mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Es decir, vas a conquistar territorios que están ocupados por el enemigo, pero va a ser despojado en el nombre de Jesús por la autoridad que el Señor coloca en ti. He aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor, y otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y el Señor dice: el pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto, en el nombre de Jesús. Y el Señor me dijo: enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos haré pedazos. Te daré los tesoros que han estado ocultos, y habrá cambios de bendición en tu vida, en tu casa y en la iglesia. Y lo que estás anhelando lo tendrás. Tu esfuerzo y sacrificio será remunerado. Amén. No me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, dice el Señor, y te he puesto para que lleves fruto, y te he puesto para que lleves fruto, y ese fruto va a permanecer y va a ser parte del reino, y se va a congregar en este lugar, y va a ser iglesia también, y va a alcanzar a otros también, y entonces la palabra estará cumplida, porque nosotros hicimos parte de esa palabra, porque no nos quedamos como las 7 tribus, porque no nos quedamos acomodados, sino que dijimos: sí, Señor, aquí estoy. Obedeceremos lo que Josué hoy nos ha dicho. Obedeceremos lo que hoy tú nos has dicho, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo declaro fuego del Espíritu en ti, fuego del Espíritu de Dios, para alcanzar a otros que sean parte del reino, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No temas, no tengas temor, no tengas temor, porque el Señor está contigo. Como estuvo con Josué, también estará contigo. Como estuvo con aquellos que conquistaron, también está contigo. No temas, sino avanza, declara la palabra, extiende mi reino, sé parte de aquellos que recibirán mi voz en aquel día. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aleluya. Bendito es, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Rechaza oración. Adórale con esta canción. Oración es alimento. Aleluya, sí, Señor. Nunca vi un justo sin respuesta. Así es, tiene la respuesta de Dios. Operar en el sufrimiento. Santo.
Basta solamente esperar Aleluya. lo que Dios irá a hacer. Díselo con el corazón. Cuando Él levanta sus manos, Es hora de vencer. Es hora de vencer, iglesia. Yo alaba, Simplemente alaba. Si está estás llorando, alaba. Y en la prueba alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa. Aleluya. Al escuchará. El Señor. Dios va al frente abriendo camino, quebrando Aleluya. cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Sí, Señor. La gente necesita entender Sí, Señor. lo que Dios está hablando. Así es. Aleluya. Santo es Dios. Cuando Él se queda en silencio, Amén, es porque amén. está trabajando. Él lo está haciendo. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Oh, cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba. Oh, alaba. Simplemente. Simplemente alaba. Así es. Estás llorando, Te alaba. alabamos, Señor. Y en la prueba alaba. Santo es. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Aleluya. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Aleluya, Señor. Alaba a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde.